Hola, ¿cómo están todos? Pues la verdad estoy muy emocionado de que podamos tener esta forma de seguir con las clases. Em, Créanlo o no, más vale que sí lo crean, sí extraño darles clases. Entonces vamos a hacer esta primera clase de microbiología, donde vamos a estar retomando algunas cosas que alcanzamos a ver mientras nos vimos en clase, otras que se hicieron en lo que llevamos estas semanas, y vamos a cubrir una serie de temas de aquí en adelante hasta el final del semestre que son muy, muy importantes. Entonces, para mí es muy importante que tomen su tiempo para repasar estas clases. También voy a hacer disponible en la E42 todo el material, que son las presentaciones y las anotaciones que vamos a tener durante estas clases. Por si no lo recuerdan, pues soy yo, su maestro, y vamos a empezar entonces. Terminando el examen de la vez anterior, de la semana pasada, estamos entrando a una nueva etapa de la clase, donde estuvimos agarrando diferentes bloques. Imagínense este un bloque y aquí otro bloque, y estábamos viendo los bloques y viendo cómo eran. A partir de aquí en adelante vamos a empezar a construir alrededor de esos bloques. Es bien, bien importante que anoten ustedes cualquier duda que tengan y vean en sus notas anteriores, vean en sus papelitos o vean en diferentes partes de la clase que hemos visto. Ya hemos tocado algunos de los elementos básicos para poder comprender muy bien de aquí en adelante. El resto de estas clases que vamos a estar viendo ya no nos vamos a enfocar tanto en conceptos. Eso es lo que intentaba decir en otras palabras. Nos vamos a enfocar más bien en ya elementos clínicos o más bien en partes importantes de la aplicación para la odontología. La razón por la que están estudiando esto. En otras palabras, dejamos a un lado los conceptos y empezamos a hablar específicamente de cómo este conocimiento me va a ser útil o cómo se aplica a la parte odontológica. Ya hemos visto algunos detalles de esto, pero en general todavía nos falta aplicarlo directamente a enfermedades. Y vamos a empezar con la enfermedad que es la más común de todas las enfermedades y va a ser la primera clase que vamos a ver de esta forma virtual. Esta misma semana va a haber una clase más y el papelito de la próxima semana va a ser basado, el próximo lunes, va a ser basado en esta y en la próxima clase. Y vamos a empezar entonces con la clase que se llama microbiología de la caries. Pero doctor, ya hemos hablado mucho de la caries, sí, lo sé. Y ahora vamos a ver cómo todo se va a encajar, cómo todo lleva o cómo todo se va consolidando a un mismo concepto. ¿Okay? Y para eso primero necesitamos tener un poco de recordatorio de qué es la caries. Y vamos a necesitar un poquito de recordar los diferentes estructuras que están involucradas en la caries. Quiero que vean por favor ahorita en este lado vamos a voy a utilizar un método para que podamos nosotros eh, ir construyendo en conjunto nuestro, nuestras notas. Entonces vamos a utilizar este programa que se llama Zipmap Tools. Es para hacer mapas mentales o más bien para hacer mapas conceptuales. Partimos desde el concepto general de la caries. ¿Qué es la caries? Bueno, vamos a primero definirla de forma involucrando a sus estructuras. Entonces la caries involucra a algunas estructuras. ¿Cuáles son las estructuras del diente que se ven involucradas en la caries? Bueno, primero que nada tenemos al esmalte.
que es la parte blanca que están viendo en el diagrama, en la parte A, el esmalte o el enamel. Después está la dentina y está la pulpa. Muy bien, en la parte C pueden ver cómo la caries es una degradación de estos tejidos que se va infiltrando a cada una de esas partes. ¿Sí? Y lo vamos a entonces a cuantificar de esta manera. La caries se aloja en las estructuras dentales del esmalte, la dentina y en la pulpa. Pero solamente llega hasta esos lugares, no, desafortunadamente no. La caries puede afectar prácticamente todos los tejidos duros de la boca y termina también afectando a las partes más profundas cuando eh, progresa más y puede llegar a afectar la raíz del diente también. Se le llama naturalmente caries radicular. Entonces empezamos por este lado. Empezamos viendo cuáles partes del diente terminan siendo afectadas por la caries. Ahora, no nada más nos sirve saber qué partes del diente son afectadas por la caries, nos sirve saber cuál es la afectación o por qué sucede esto, cuál es la razón de, de la, vaya, en qué forma afecta la caries los diferentes tejidos. Bueno, en esencia, lo hemos visto antes, lo hemos platicado incluso en otras clases cuando estaban conmigo en, en bioquímica. Recuerden que la caries es una desmineralización del tejido, de los tejidos duros del diente, como los que pueden ver aquí arriba. ¿Sí? Y justo arriba de mí, arriba del aire acondicionado, las partes que se empiezan a ver más oscuras muestra el progreso de cómo va afectando la caries. Y aquí hacia abajo de mí pueden ver las superficies en las que puede afectar. Puede afectar en las fosetas, en las fisuras, como lo han visto ya en anatomía dental, estoy seguro. También lo puede hacer en las superficies libres del diente. Ahora, ¿cómo sucede todo este proceso? Bueno, sucede algo muy interesante. Todo sucede por la acción de bacterias. Eso ya lo hemos dicho y es la razón por la que lo estamos viendo en esta clase. Esta es la razón por la que lo vemos en microbiología. Verán, la caries inicia siendo primero una lesión, pero es una lesión de tipo infiltrativa. En otras palabras, es una lesión que va a... muy bien, aquí estamos. Que cuando está en el esmalte, empieza un proceso de desmineralización. A eso le vamos a llamar eh, patología, que significa cómo funciona. Bueno, lo primero que pasa es desmineralización. Esta desmineralización es por un cambio del pH. Ahora, ustedes recordarán que el pH es una solución que se va infiltrando. Y lo que van a ver ustedes aquí es que esa desmineralización sucede en unas pequeñas fases. La primera fase de esa desmineralización, curiosamente, no sucede cuando... Vamos a mover todo el pizarrón para acá. Excelente. Y vamos a hacer más grande. La desmineralización no sucede todo de un solo golpe y la caries no se vuelve oscura
de un momento a otro. En realidad eso es un proceso que está sucediendo en una manera constante. Entonces, lo que tenemos aquí es bien interesante porque vamos a observar cómo el tejido del diente, primero en esta imagen que ustedes ven como una semiluna, se está diagramando las diferentes etapas de desmineralización. Empezando por la que se denomina ahí como la A o el inciso A. Ese es el esmalte sano o el esmalte intacto. Ahora, parece extraño que no sé si ya notaron que está la A como que en la superficie, en donde se hace una curvatura. Esa curvatura indica la superficie del diente y la B se encuentra hasta el otro lado. ¿Qué es la B? Vamos a cambiar el tamaño aquí de la letra. Me parece excesivo. Después tenemos la letra B. ¿Qué es la letra B? La letra B es el tejido que está alrededor, sano también, pero está alrededor de la lesión, la llamamos circundante. ¿Okay? Entonces, el tejido dental inicia teniendo una superficie completamente sana y alrededor tejido que también está sano. No tiene desmineralización, no tiene ningún cambio. Pero a medida que vamos viendo el avance de la desmineralización, empieza a suceder algo interesante. Hay una infiltración del ácido y empezamos entonces a ver cómo, aquí estamos, A está sano, B es el tejido circundante que también está sano, y luego empezamos con la parte C. La parte C es donde está la mayoría de la lesión, ¿sí? A esta lesión estamos hablando de que puede haber hasta un 20% de desmineralización. En otras palabras, ese tejido dental ya está comprometido, ¿ok? Este tejido dental ya no, ya básicamente tiene la lesión propiamente de la caries. Luego tenemos una región alrededor del diente que no es una región completamente desmineralizada, que es la que aparece ahí en el diagrama como la D. ¿Sí? Esa es una lesión o es una parte del diente que se le conoce como la zona oscura. La zona oscura del diente, vamos a ver, venimos por aquí. En la zona oscura es la D. En la D lo que tenemos es una lesión oscura. ¿Por qué se pone oscura la lesión? Esa zona se empieza a cambiar los cristales de la hidroxiapatita, y que es lo que forma el esmalte, y obtienen una coloración oscura por la penetración de las bacterias. ¿Sí? En esa lesión puede haber hasta un 5% de pérdida de minerales o 5% de desmineralización. Muy bien. Y aquí está. Entonces tenemos
la zona A, que es la parte sana, la zona B, que es la circundante, tenemos la zona C, que es la zona de la lesión propiamente, y tenemos la zona D, que es la zona oscura. Muy bien, vamos a tomar uno más de aquí para la zona E, que es la zona donde aquí vamos. En la zona E que ustedes están viendo ahí en ese diagrama, es la zona en donde hay muy poca desmineralización y se le llama la zona translúcida. Muy bien. En esa zona translúcida, ahí lo que vamos a tener es una desmineralización del diente menor al 1%. Eso significa que tenemos todavía mucho tejido que puede ser rehabilitado por completo. Por eso, cuando una caries inicia, nunca inicia translúcida. Y estamos hablando de que hay solamente un 1% de desmineralización. Muy bien. Ahora, en el diagrama, yo sé que puede ser un poco confuso, porque tienes si estuviéramos viendo un sándwich o estuviéramos viendo una columna, veríamos esta lesión como BC, DE y el A hasta afuera. ¿Por qué razón la parte más superficial del diente no tiene la lesión de la caries? Por cierto, ¿en dónde están las bacterias? Las bacterias están eh, adheridas a la parte superficial. Esto es porque la caries, al ser una lesión dependiente del ácido, primero hay toda una penetración del ácido hasta la parte más interna del diente y empieza a destruirse desde adentro hacia afuera. El primer signo clínico que se alcanza a ver en estos casos es, curiosamente, una mancha blanca. ¿Sí? Nunca se ve, lo pueden ver en el diagrama B, nunca se ve una zona francamente oscura al principio. Primero se ve una mancha blanca, y luego en el esmalte se convierte en una mancha oscura y en la dentina se convierte ya en una mancha color marrón. En el diagrama C ustedes pueden ver que esta infección puede llegar hasta la pulpa, se convierte en una infección endodóntica de la que vamos a hablar más adelante y finalmente puede causar lo que se llama una periodontitis apical, aquí también conocido como un absceso periapical. El absceso periapical está indicando ya la muerte del órgano dentario per se. Todavía está funcional el ligamento periodontal y puede funcionar bajo otras terapias, pero eso es algo que van a ver más adelante durante la carrera. Ahora, entendemos, ¿ok? Hasta ahorita queda entendido muy bien, pero ¿qué tiene eso que ver con las bacterias? Bueno, como hemos visto en ocasiones anteriores, sobre todo cuando estábamos hablando la, de la caries, o más bien de las bacterias causantes de la caries, ya hemos tenido alguna idea de lo que está pasando. Por cierto, en la dentina se comporta igual. En la pulpa y en la raíz vamos a hablar de ello más adelante en otras clases. Muy bien. Entonces, continuamos. La caries. Recordando aquí a la caries, necesitamos recordar que
es una enfermedad infecciosa. Entonces, cuando hablamos de la microbiología de la caries, o más bien de la causa, tenemos que hablar de la microbiología de la caries. ¿Sí? No tenemos otra opción. Hay que hablar de las bacterias, sí que sí. Vamos a mover aquí todo nuestro diagrama para tener más espacio aquí hacia arriba. Muy bien. Les recuerdo este mapa conceptual. Yo se los voy a hacer llegar a través de la E42 para que ustedes lo puedan repasar junto con junto con lo que se está viendo ahorita. Vamos a poner la microbiología de otro color, un color naranja, para que la podamos distinguir del proceso de la caries general. Muy bien. Entonces hablábamos de la parte microbiológica de la caries. Bueno, lo primero que tienen que saber es que hay tres actores principales en que se han identificado en este delito de la caries. Si se lo imaginan como un drama policíaco, son los sospechosos de siempre. Siempre es, oh, ¿quién fue el que cometió ese robo? Pues el que tenía más motivos, o el que tenía más facilidad para hacerlo, o el que se beneficiaba más, ¿no? Nunca se piensa, ¿quién robó esta bicicleta? Pues la persona que tiene carro, ¿no? Generalmente es una persona que tiene una razón, una motivación y tiene los medios para hacerlo, ¿sí? Recuerden esas tres cosas porque a eso es un concepto que vamos a ver más adelante durante esta misma clase al que se le llama factores de virulencia. Muy bien, hasta ahorita me siguen todavía porque vamos a presentarles a los tres actores principales de, en esta, o más que los actores, los acusados principales en esta situación, ¿sí? Tenemos primero a, bueno, primero necesito aquí su atención y quiero pedirles que no me juzguen, tengo sobrinos. Primero tenemos al cochinito de toda esta situación, que lo vamos a llamar Streptococcus mutans. El Streptococcus mutans es nuestro primer culpable y es una bacteria que de hecho ya hemos estudiado antes, hemos estudiado algo de sus factores de sus polisacáridos, si lo recuerdan. Entonces vamos a ponerlo aquí como culpable número 1, o vamos a llamarlo bacterias asociadas. También las podemos entonces nosotros reconocer como las bacterias que son las culpables de la caries. Número 1, tenemos al Streptomutans con sus familias, ¿sí? El Streptomutans no es una familia solamente, y vamos a ver por qué el Streptomutans puede ser un culpable considerable de este problema. Entonces primero tenemos al Streptomutans. Después vamos a tener a alguien más y se está asomando por este lado al que llamamos como el compadre, el cómplice principal del Streptococcus mutans. A este se le conoce como el lactobacilo. De hecho, lactobacilo es una familia grande de, de bacterias que pueden causar caries. Y vamos a ver por qué el lactobacilo puede también lactobacilo. Ahí está. ¿Por qué el lactobacilo puede causar ese tipo de problemas? Por cierto, tenemos los mutants que son cocos
vamos a recordar que los mutants, aquí estamos, eh, justo ahí, muy bien. Tenemos a los mutants que son cocos, entonces lo pueden ver ustedes allí en la pantalla. Eh, son esa cadenita de pequeños bacterias una detrás de la otra y ahí se ven en cultivo. Los mutants normalmente están acompañados por bacilos, que son los que se alcanzan a ver como tiritas. Lo hemos visto esto antes. Los, los lactobacilos eh, tienen, de hecho, una cierta fama ya conocida, pero no por causar caries, de hecho, por otra cosa. Y entonces esa va a ser la primera pregunta que quisiera que discutiéramos. ¿Por qué razón son conocidos los lactobacilos? Eso es número uno. Y número dos, ¿son bacterias buenas o son bacterias que son malas? ¿Okay? Entonces, primera pregunta y esta los voy a transcribir a la E42 y vamos a seleccionar a una persona para que nos ayude a contestarla. Porque son malos los lactobacilos, ¿sí? ¿Y por qué son tan conocidos los lactobacilos? Quizá ustedes ya han escuchado acerca de ellos, entonces me gustaría saber desde su opinión por qué razón pensamos que los lactobacilos, o por qué son tan famosos los lactobacilos y por qué pensamos que pueden ser malos. Muy bien. Después tenemos a uno más que normalmente no se comercializa tanto, pero es una, o más bien no se conoce tanto dentro de la microbiología como causante de caries, pero tiene un rol muy importante, muy importante en la formación de, de la caries, sobre todo la que se adhiere a las zonas radiculares. Y esas son las familias de los actinomyces. Ahora, si recordamos, los actinomyces tienen una cualidad bien interesante que pueden ser agregatibacters, o sea que pueden agarrar a otras bacterias y las pueden unir a sí mismos. Entonces, la familia de los actinomyces. Ahora, de los Streptococcus mutans, pues recuerden, esa es una familia grande. Estamos hablando específicamente de unos tipos especiales, que es el, el Streptococcus mutans tipo C, E y F. No son, no son todos los Streptococcus mutans, ¿ok? Eso vale la pena mencionar. ¿Por qué? Porque puede haber alguien que tenga una carga alta de Streptococcus mutans, pero no necesariamente tenga mucha caries, ¿sí? Por eso es que los, eh, los patrones de infección en la boca no siempre siguen los, los patrones del postulado de Koch, ¿sí? Como lo vimos en el examen. Entonces, específicamente, el subtipo C, E y F. El C, muy bien. El E y el F. Muy bien. Entonces, el Streptococcus mutans tipo C, subtipo E y subtipo F. A estos subtipos, una forma en la que los identificamos en microbiología es con la clasificación de serotipos. Muy bien. Entonces, tenemos el serotipo C, el serotipo E y el serotipo F. Muy bien. Lactobacilos. De los lactobacilos también hay diferentes subtipos que lo pueden causar. Sin embargo, a estos lactobacilos no hay una, ¿cómo decirlo? Una asociación clara, ¿sí?
Los lactobacilos tienen más bien una función de colonizador secundario. Si recordamos bien, los colonizadores primarios, que en este caso es el Streptococcus mutans, se adhieren a la superficie y los secundarios se acercan ahí porque les gusta el ambiente. ¿Sí? Entonces, tenemos el Streptococcus mutans en, en su función de pegarse al diente y el lactobacilo ve que está allí y entonces se añade y se unen en la fiesta. ¿Ok? Vamos a ver más adelante por qué razón específicamente el lactobacilo le gusta añadirse. Y luego tenemos los subtipos de actinomyces que pueden causar caries. Ahora, de los actinomyces, hay unos que pueden causar enfermedad periodontal y otros que causan caries. ¿Cuál es el subtipo o el serotipo que tiende a causar caries? A ese se le conoce como el actinomyces serotipo, el actinomyces neislundi. A ver, y se escribe neislundi. Actinomyces neislundi. Con dosis. Muy bien. Excelente. Entonces, esas son las bacterias que han sido asociadas directamente. Son el equipo de tres. Los, los, los sospechosos usuales. ¿Sí? Tienes al estreptococo, ¿sí? Tienes al lactobacilo y Actinomyces neislundi, que ayuda a la agregación de otras bacterias y facilita así la coinfección de otras bacterias. Muy bien. Eh, Sin embargo, actualmente, como les había comentado al principio, la realidad es que se han encontrado, sobre todo en el esfuerzo de evitar la caries, se han encontrado que no son las únicas bacterias. Se han encontrado muchas otras bacterias que no necesariamente este, son identificadas como los sospechosos usuales, pero hay casos en donde las personas tienen caries y no tienen esas bacterias, y hay otros casos en donde tienen estas bacterias, pero no son las que causan la caries o no se encuentran en el área de la caries. Entonces, hay otras bacterias que lo están causando. ¿Sí? Entonces, como hemos logrado entender un poquito mejor la ecología de la boca y todas las bacterias que están involucradas, se están encontrando ya asociaciones con otro grupo grande de bacterias. Entonces, cambia un poquito nuestra visión porque empezamos a ver las bacterias como parte de una... Ya llegamos hasta arriba, vamos a bajar un poquito todo el... Vamos a bajar todo el diagrama para que pueda caber. Muy bien. Entonces, estamos ya identificando que puede haber no solamente una bacteria asociada, sino que hay toda una eh, comunidad patológica. Y además del Streptococcus mutans, además de los lactobacilos, como comunidad patológica, se encuentran otro tanto de bacterias y las voy a estar escribiendo aquí. Son bacterias muy diversas y no vamos a irnos específicamente a cada tipo diferente, sino nada más les voy a hacer un listado, que son bacterias que se han encontrado en la caries y se han asociado
con diferentes formas. Ahora, debo añadir algo más. Estas bacterias no son bacterias que han podido seguir los postulados de Koch como es lo deseable. De hecho, son bacterias que se han detectado en las lesiones cariosas, pero en forma de RNA. Si, este, si recuerdan un poquito de biología o lo que conocen acerca de la célula, el RNA en las bacterias, tiende a ser un comunicador que les ayuda a hacer las proteínas que necesitan. ¿Sí? El RNA en las bacterias, o más bien cuando tomas muestras de una caries y se destruye todo, si tomas los cuidados apropiados, es posible que no puedas tú continuar con la bacteria o hacer que crezca bacteria nueva porque se muere. Pero sí puedes encontrar restos del material genético y puedes detectar a las bacterias que estuvieron allí presentes. Entonces, una de las bacterias que se han encontrado son la Veillonella y se estudia mucho actualmente. Veillonella. Se estudia mucho actualmente del papel de la Veillonella para la adhesión también, como en su caso lo hace a veces el Streptococcus mutans. Tenemos también una que se llama el Bifidobacterium. Bifidobacterium. Y otra que forma parte de esta comunidad patológica, pero no necesariamente se puede aislar, es la Propionibacterium. Propionibacterium. Muy bien. Entonces tenemos a estas bacterias causando y, todas esas bacterias tienen algo que las conecta con el Streptococcus mutans que ahorita vamos a hablarlo en un momento más. Muy bien, excelente. Además de esas, hay otras que han sido asociadas con, este, con la ecología o la comunidad patológica, pero no se puede detectar que tengan una función específica. Quizá nada más les gusta el ambiente como está, o no se puede detectar que tengan una parte en la fisiopatología, pero entre ellas destaca la, la Rostia dentocariosa y las celomonas. Y muchas familias de bacterias que se llaman celomonas. Cada una de esas bacterias tiene sus características, cada una de esas bacterias tiene ¿cómo decirlo? Su definición muy interesante y si a ustedes les interesa seguir investigando más, hay mucho campo para descubrir acerca de la función específica de estas bacterias. Sin embargo, no olvidemos, estas son las bacterias que están asociadas, quizá solamente son espectadores del crimen de la caries, pero los que conocemos como los causantes principales, recordamos, es Streptococcus mutans, Lactobacillus y el Actinomyces, específicamente Actinomyces neislundi. Vamos a seguir expandiendo un poco acerca de los estreptococos, porque los Streptococcus mutans son particularmente bien identificados como factores asociados a este tipo de problemas, específicamente de la caries. ¿Sí? ¿Por qué es esto?
Eso es porque el, el- los porque los Streptococcus mutans tienen el arsenal necesario, tienen exactamente todo lo que necesitan para poder causar caries. ¿Sí? A esto, como les había comentado, a esto se le llama los factores de virulencia. El Streptococcus mutans tiene la oportunidad, tiene la motivación y tiene los medios para causar la caries. Sí, véanlo, júzguenlo. Este es el causante de todos los problemas cariosos. Bueno, eso se cree. Y este pequeño cochinito es el que causa todos estos problemas. Por favor, pongan atención aquí al diagrama que están viendo directamente abajo de mí. Ahí se muestran diferentes mecanismos o de los factores de virulencia que pueden o que están asociados con la aparición de la caries. Esos factores de virulencia los podemos definir en dos formas. Primero es en la utilización de los carbohidratos para formar nutrientes que ellos pueden utilizar después. A esto lo estudiamos anterior, son lo que llamamos los glucanos. Recuerden, los glucanos son parte de la familia de los polisacáridos extracelulares. Entonces, el Streptococcus mutans puede llegar a la superficie y se puede añadir a través de estos glucanos, pero esos glucanos también le pueden servir como nutrición. Entonces, el Streptococcus mutans también se adhiere y también el Streptococcus mutans degrada estos glucanos y puede formar ácido láctico, que lo pueden ver ahí en el diagrama, o puede, y como resultado de causar este ácido láctico, disminuye el pH en la saliva, en el diente, y causa este tipo de problemas. Entonces, vamos a pasar aquí al mapa para que podamos dividir ya de forma eh, más útil cómo suceden estos factores de virulencia en una forma práctica. ¿Okay? Entonces, tenemos aquí que el efecto combinado de todos los factores de virulencia del Streptococcus mutans van a causar caries. ¿Sí? Vamos a intentar desglosarlo en dos factores específicos o en dos áreas específicas. Entonces, les llamo la atención de nuevo aquí al mapa conceptual que estamos haciendo y vamos a acercarnos más hacia el Streptococcus mutans. Muy bien. Aquí tenemos al Streptococcus mutans. Del Streptococcus mutans, vamos a marcarlo un poquito más claro para que nos quede bien claro que ese es el principal sospechoso. Y vamos a hacerlo quizá un poquito más grande para que nos quede bien claro. Entonces, el Streptococcus mutans, hablemos de sus factores de virulencia. Factores de virulencia. Muy bien. ¿Qué factores de virulencia tenemos por aquí? Tenemos primero el, los factores de virulencia que están asociados a la producción de polisacáridos. ¿Okay? Tenemos los factores de virulencia, entonces están asociados a la producción de polisacáridos. ¿Okay?
Vamos a pasar esto para abajo. Ahorita vamos a ver por qué. Entonces, estamos asociados a la producción de polisacáridos. Tenemos otros factores de virulencia que están asociados a la producción de ácido. Muy bien. Finalmente, otro factor que es muy importante es el hecho de que el Streptococcus mutans tiene tolerancia al ácido. Entonces ese es otro factor de virulencia importante. Tolerancia al ácido. Entonces, vamos a hablar acerca de la producción de polisacáridos primero. Ya hemos hablado de esto en clases anteriores. Tuvimos un foro de discusión muy interesante, por cierto. Algunos sí entendieron bien el concepto, pero básicamente son dos cosas. El polisacárido se produce como una toxina para afectar al tejido, o también se puede producir como un medio para obtener recursos o para obtener, pues, calorías, vaya, para que pueda nutrirse el, el, este, la misma bacteria. ¿Okay? Cuando hablamos del Streptococcus mutans, tenemos que ver algo muy interesante aquí. Aquí está. Y eso es que el Streptococcus mutans produce sus polisacáridos por dos vías. Lo puede producir a través del FTF, ¿sí? Y es fructosiltransferasa. El fructosiltransferasa va a tomar fructosa, ¿ok? Y la va a convertir en el polisacárido que se conoce como fructano. Muy bien. O sea que toma muchas fructosas con el FTF y las convierte en fructano. Ahora, otra cosa interesante es que también tiene otra herramienta que se llama GTF. Lo vimos en documentos anteriores que estuvimos repasando. ¿Qué es el GTF? Es el glucosiltransferasa. Y el glucosiltransferasa va a convertir glucosa, la va a convertir en glucano. Muy bien. Esto es bien claro. En pocas palabras, la bacteria va a tomar fructosa o puede tomar glucosa y las convierte en su materia básica para poderse alimentar y para poderse adherir al ¿cómo se llama? A la superficie del diente. Ahora, ¿de dónde puede obtener glucosa y de dónde puede obtener fructosa? ¿De dónde viene todo eso? ¿Cuál es su fuente, una de sus fuentes principales de alimentación? ¿Recuerdan ustedes? Bueno, si no lo recuerdan, se los voy a decir. Es la sacarosa. O como está aquí en el diagrama que está en inglés, nos vamos a conectar la sacarosa o el azúcar común. Ahora,
Seguramente han escuchado y conocen de toda la vida que los dentistas decían no comas dulces porque los dulces causan caries, ¿verdad que sí? Bueno, eh, en general, cualquier alimento alto en fructosa, cualquier alimento alto en sacarosa, en azúcar, va a tener este mismo efecto. Vean, por ejemplo, aquí tenemos una catsup sin hacer patrocinadores. Y vamos a ver si alcanza a ver la cámara. Y nada más que está en modo espejo. Pero quizá logran ver ahí justo arriba de mi dedo. Es fructosa. Fructosa es uno de los edulcorantes principales. Y uno puede obtener mucha fructosa y sacarosa de alimentos que no deberían, o uno no pensaría que tienen razón de estar azucarados, como por ejemplo la catsup, el pan, ¿sí? Prácticamente todo tiene alta densidad calórica porque tiene mucha sacarosa. Y eso es lo que alcanzamos a ver entonces. La sacarosa, que la vemos aquí moviéndose, es el sustento principal para nuestra bacteria principal sospechosa de causar caries. Muy bien. Ahora, ese es por el lado de la producción de los polisacáridos. Que entonces estamos hablando que genera fructano y genera glucano y ambos vienen de la sacarosa. Si recuerdan, en bioquímica hablamos de que la sacarosa es un disacárido formado de los dos, de glucosa y de fructosa. Vayamos ahora un poquito más arriba, aquí en nuestro mapa, y vamos a hablar acerca de la producción del ácido, porque esa es otra parte que es muy interesante. Para eso necesito que vean este diagrama, que es un diagrama bastante grande de nuestras diapositivas. Y en este diagrama, si ven en la parte de arriba, dice glucosa y fructosa, en la parte más superior del mismo diagrama. Y ahí vemos todos los productos que se pueden obtener desde la glucosa y la fructosa. Claro, el Streptococcus mutans es especialmente capacitado para hacer estos productos. ¿Y qué es lo que podemos ver ahí? Primero tenemos la glucosa y la fructosa. Su primer subproducto es el piruvato y de allí pueden venir muchos otros más. Si ven hacia el lado derecho, se convierte en acetil-CoA. El acetil-CoA sabemos de bioquímica que sirve para otros procesos, pero puede generar acetato, propionato, eh, acetolactato y butarato. Todos estos son ácidos. Por el otro lado, tenemos en acetaldehído o el formato, y estos al final de cuentas se convierten en alcohol, etanol. Pero la vía más directa y la vía más común es la producción del lactato. ¿Y cómo hace esto nuestro, nuestro sospechoso principal? ¿Cómo convierte el ácido láctico, o más bien la sacarosa o la glucosa, en todos estos subproductos? ¿Cómo los puede convertir? Eso lo hace gracias a su glucólisis. Gracias a su glucólisis, ellos entonces empiezan a producir ácidos en muchas formas. Entonces, estas bacterias no son bacterias que se consideren bacterias que son, eh, digamos,
formadoras de alcohol, son más bien bacterias que son formadoras de ácidos. Ahora, si se fijaron ustedes, mientras estaba ahorita un poquito distraído, conecté los ácidos, vamos a verlo desde una perspectiva más normal, conecté los ácidos a toda esta comunidad patológica. ¿Por qué? Porque, al igual que el Streptococcus mutans, esta comunidad patológica son bacterias que fácilmente pueden generar ácido o bien toleran la vida dentro del ácido. ¿Ok? Y entonces empezamos a tener toda esta interconexión de ideas. Voy a intentar que quede muy claro siempre en todo momento. Las bacterias asociadas con la caries, principal sospechoso es el Streptococcus mutans, y luego tiene a estos cómplices de siempre, pero también se ha encontrado toda una comunidad patológica. Y lo que ellos tienen en común, excepto el lactobacilo que no hemos discutido, pero lo vamos a discutir en un foro, es que son bacterias que pueden generar o pueden tolerar estar en ambientes ácidos. A eso se le llamaría, entonces, y esto es pregunta de examen, anótenlo si están tomando notas, a eso se les considera como ácidos, acidófilos, si pueden tolerar el ácido, o acidúricos, si pueden producir ácido. Muy bien. Vamos llegando ya al final de esta clase, pero para esta semana vamos a ver otra clase más. Recuerden, siempre tenemos 2 horas de clase durante las semanas. Y eso, sí, esto que sigue es algo bien, bien interesante. Y es que debemos entender que la carie no es causada por un elemento específico. Son varios elementos que se tienen que combinar. A esto es algo que le llamamos la triada de Kiss. Eso no viene en el examen, pero es algo que incluso hemos discutido ya en clase previamente. Hay 3 cosas que se tienen que juntar para que exista la caries. Eso es la anatomía del diente, que tiene que ser de una forma particular para que logre funcionar. Las bacterias tienen que producir ácido. ¿Y quién produce ácido? El Streptococcus mutans. Y reducir la alcalinidad. Y las bacterias tienen que estar desbalanceadas en el sentido de que tengamos más bacterias que sean productoras de ácido que las que sean productoras de alcalino. Y luego necesitamos la presencia y la abundancia de carbohidratos fermentables. ¿Sí? Carbohidratos fermentables, estamos hablando de carbohidratos simples, sacarosa, glucosa o fructosa. Y dependiendo de la frecuencia con la que se tenga y la cantidad que se tenga de estos elementos, las bacterias van a poder hacer toda la tormenta perfecta para que exista entonces la presencia de la caries. Pareciera que las bacterias están muy armadas en contra de nosotros y que no podemos hacer nada al respecto. Sin embargo, tienen que saber que hay toda una estrategia para la inhibición o para evitar la formación de la caries. ¿Cuáles son estas estrategias? Están bien interesantes porque son parte de las diferentes etapas que hemos visto hasta ahora, y aquí vamos a integrar el conocimiento. Primero, las bacterias o más bien, las bacterias pueden verse atajadas desde el principio en el proceso de adherencia. ¿Sí? Recuerda que las bacterias tienen, en específico el Streptococcus mutans, tiene algo que se le llama el antígeno 1 y el antígeno 2, que lo van a ver aquí en la pantalla, en la parte de arriba. ¿Sí? Esos son parte de la adherencia, o de la adhesión hacia la superficie. Pues está generando, o ya hay
propuestas de una vacuna que generaría anticuerpos para adherirse al antígeno 1 y 2. Y si recuerdan en el examen, vimos, había una imagen de las estrategias de competencia de la adhesión. ¿Sí recuerdan? Pues estas estrategias de competencia a la adhesión son la que más se está utilizando ahorita, o en la que se está pensando es en el antígeno. Ahora, no hay actualmente una que se utilice de forma comercial, pero sigue en investigación. Entonces esperemos pronto, todavía en su etapa de vida, se tenga una vacuna en contra de la caries. Entonces, no es una vacuna en contra de de la, eh, de la bacteria de la caries, porque eso puede tener muchos problemas y vamos a hablar más de ello más adelante. Resulta que esta bacteria tiene algunas proteínas que se parecen mucho a proteínas del cuerpo y se ha visto que el cuerpo se puede atacar a sí mismo si no tenemos cuidado con la proteína o con la forma en la que atacamos al Streptococcus mutans. Así que se ha encontrado que el antígeno 1 y 2 que forman parte de la adhesión son seguros y se puede encontrar. Si se fija más abajo en la etapa del biofilm, donde se está convirtiendo en biopelícula la infección, también esa misma vacuna será útil para inhibir esa función. Muy bien. Luego, en la parte del crecimiento de la bacteria, pues hay péptidos, hay inhibidores específicos, ¿sí? Algunos inhibidores que se puede pensar son inhibidores que impiden que la bacteria crezca. Vamos a hablar un poquito más adelante del fluoruro, pero otro de ellos es un azúcar que se llama xilitol. Estos impiden que la bacteria pueda tener sus ciclos normales y terminan muriendo. Después tenemos lo que habíamos hablado del biofilm y hay otro tipo de estrategias. Una en particular que me llama a mí mucho la atención, y la tenemos justo allí, que es la estrategia que utiliza probióticos. En otras palabras, combatir bacterias con otras bacterias. Y si al Streptococcus mutans le gusta consumir estas, este, digamos, la sacarosa y la fructosa y las convierte en ácido, pues podemos introducir otras bacterias que coman más rápido y que coman más que el estreptococo y estas sean las que vivan. Y bueno, y de esta forma impiden que se forma la placa de la forma en la que se hace cuando está en comunicación con el Streptococcus mutans. Muy bien. Otra situación es que cuando el complejo de la placa depende mucho de los polisacáridos, entonces hay vacunas que se están pensando e inhibidores que son enzimas que se están pensando para desarmar la molécula que ayuda a que las bacterias puedan formar más polisacáridos, ¿sí? Y finalmente, algo que ataca directamente en el mecanismo de la caries es el fluoruro. ¿Y cómo funciona el mecanismo del fluoruro? Es una forma muy básica de explicarlo, pero es relevante por dos cosas. Primero, el primer mecanismo, y quizás esto sería parte más de otra caries como cariología, de otra materia como cariología que verá más adelante. Pero ahí están viendo a mi lado un diagrama, el que está en forma vertical. Y ese diagrama tiene la estructura de los cristales del esmalte, de cómo básicamente toda la estructura del diente está formado por algo que se llama cristales de hidroxiapatita. Cuando está en forma de hidroxiapatita es como la columna de la derecha. En la columna de la derecha pueden ver que tiene puntitos rojos. Esos puntitos rojos vamos a llamarlos que son puntitos, o son el extremo hidroxilo, que es, digamos, como el punto vulnerable.
En ese punto, la bacteria puede desmineralizar y el esmalte se puede deshacer. Pues resulta que el, eh, cuando sustituyes ese punto rojo por flúor, lo conviertes en un cristal mucho más firme y entonces eso impide que se forme la caries nueva y más aún inhibe ciertas funciones de las bacterias en la placa y entra más profundo hasta la lesión de la caries en donde promueve la remineralización. Entonces el fluoruro se ha descubierto que es muy bueno con estos mecanismos de acción. Y tenemos otra cosa más. Aquí en el otro diagrama, el de la derecha, pueden ustedes ver, básicamente ahí lo que está describiendo en la parte azul es una célula bacteriana. HF se refiere a un ácido que se llama ácido fluorhídrico. También para los conocedores de series de televisión, es un ácido muy fuerte que utilizó un personaje de un maestro que se convierte en un malhechor para disolver ahí ciertas fechorías. Ya saben de qué estoy hablando. El, pues resulta que lo que utilizamos en la boca es fluoruro de calcio, o fluoruro de sodio, o fluoruro de potasio. Son las fórmulas químicas que están en la parte superior de esta misma gráfica. Resulta que son ácidas. Ellos disminuyen el ácido que se encuentra ahí y separa al fluoruro más hidrógenos. Se convierte en ácido hidrofluorídrico. Esto entra a la bacteria e inhibe su posibilidad para formar hidrógeno. Y una cosa más, la bacteria también se va a ver inhibida en su glucólisis a través del bloqueo o de la interrupción de lo que se llama la enzima enolasa. Vayan a su mapa metabólico, si no llevaron la clase de bioquímica conmigo, entonces pídanle a un amigo o a algún compañero que les muestre en qué zona del mapa metabólico puede el fluoruro inhibir la glucólisis. En pocas palabras, el fluoruro es veneno para la bacteria y a la vez es también eh, una excelente medicina para el diente. Bueno, con eso terminamos la parte de la microbiología de la caries. Entonces, vamos a hacer algo ahorita bien rápido. Vamos a buscar de entre la lista de ustedes a alguien al azar. Yo no sé a quién le va a tocar. Simplemente voy a... Permítanme un momento. Aquí está. Simplemente voy a mover aquí ¿cómo se llama? El E42 y a quien le toque, esa persona va a respondernos la pregunta que le vamos a mandar. ¿Ok? Esa pregunta la van a responder y este, les va- vamos a tener hasta el día miércoles para responderla, por favor. Si, si no han respondido la persona, es posible que no haya visto aún la clase. Y si no ha visto aún la clase, pues necesitamos que la encuentre y la busque. No me están viendo ustedes ahora, pero estoy cerrando los ojos y estoy moviendo de arriba para abajo esto de la E42. No se mareen, por favor. Y vamos a elegir a una persona. Y tocó a Allison. Muy bien. Allison, vamos a escribirte un correo en este momento con la pregunta. Perfecto. Entonces vamos al muro y vamos a buscar a Allison.
Aquí estamos. Alison. No lo encuentro. Ahí está. Pregunta de la clase. En cada clase vamos a elegir a una persona en donde se le va a hacer la pregunta. Y la pregunta era, ¿por qué son famosos los lactobacilos? Y también nos vas a ayudar a responder, Alison, si son dañinos para la boca. Muy bien. Y lo vamos a mandar. Oh, hubo un error. Bueno, ya quedó registrado de cualquier forma. Nos vemos en la próxima clase. Les recomiendo que vean estas clases con un poquito de separación para que no sea demasiada información de una sola vez. Espero para el día de mañana, más tardar, tener la próxima clase aquí en este mismo lugar. Y pues, por favor, hagan comentarios, hagan cualquier pregunta, cualquier duda que quede para... tenemos de aquí hasta el momento de hacer el papelito para poder tener certeza de que están todos participando. Y si tienen alguna duda de aquí al momento del papelito, va a ser el momento para hacerlo. Nos vemos.